El tema de hoy, mis hermanos, es derribando argumentos. Es el tema de hoy. Hermanos, todas las bendiciones que Jesucristo dejó para la iglesia se encuentran en el terreno espiritual. Y por muchos años, Casa de Oración, Palabra de Fe, nos ha hablado de un potencial que tenemos dentro. Nos ha hablado, mis hermanos, de que tú y yo, para poder tomar esas bendiciones, tú y yo tenemos que consultar con la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios para no ser robados, para no ser engañados. Como decía ahorita nuestra hermana, hay veces que uno da sus conceptos, uno habla según su conocimiento, pero si no está escrito aquí en la palabra de Dios, no lo creas. Por eso es necesario que traigamos nuestra libreta, que traigamos nuestro libro de texto, que es la Biblia, para que nosotros podamos comprobar que en verdad es lo que estamos predicando. Y hoy vamos a 2 de Corintios 10:3. Dice la palabra de Dios: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento a Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es muy común, mis hermanos, que se levanten esos argumentos. La palabra únicamente se cree, no se argumenta. Las bendiciones se creen, no se argumentan. Y en estos tiempos, mis hermanos, donde quiera escuchamos argumentos. Nosotros hablamos a veces argumentos, donde quiera vemos esos argumentos, pero la palabra de Dios aquí dice que derribando todo pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Y bien sabemos nosotros, mis hermanos, que la mente da muchas vueltas. La mente a veces nos dice que no es posible lo que la vista está viendo, que un milagro, y a veces queremos razonar las cosas. Y como dije, la palabra de Dios se cree, no se razona. Una fortaleza se levanta con argumentos. Y a veces hay fortalezas en nuestras vidas, mis hermanos, o en las vidas de las personas. Llegamos aquí al conocimiento de la palabra con muchas situaciones. De repente, mis hermanos, se levantan argumentos y esos argumentos, como les dije al principio, hacen fortalezas. Y esas fortalezas solamente con la palabra se pueden derribar. Un argumento es un razonamiento con el que se intenta demostrar o negar una afirmación. Nuestras vidas, como dije al principio, están llenas de argumentos y eso provoca que muchas veces existan esas fortalezas, como dije. Hay fortalezas de enfermedad, de pobrezas, de miedos, de vicios. Y la lista puede ser muy larga y muy extensa. Tantas cosas que se han levantado en nuestras vidas y muchas veces no sabemos cómo nosotros, cuando llegamos al conocimiento, tenemos poco en la palabra, no sabemos cómo echar fuera eso. Pero la palabra es muy clara. Aquí nos dice en 2 de Corintios que acabamos de leer, que derribando argumentos y toda altivez, todo esto se derriba con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo vidas espirituales. En el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, en el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entramos a un terreno espiritual. Y en ese terreno espiritual hay muchas bendiciones. Pero así como hay muchas bendiciones, la mente muchas veces nos estorba a poder recibir esas bendiciones. Muchas veces llega el hermano a la palabra, mis hermanos, con muchos problemas, muchas situaciones. Pero es necesario que seamos atentos a la palabra. Es necesario que nosotros estemos consultando la palabra. Es necesario que nosotros estemos apuntando y cuando lleguemos a nuestra casa empecemos a revisar
todo lo que apuntamos. Y ahí Dios y el Espíritu Santo te van a dar la luz. Porque esta palabra es luz en la oscuridad. Esta palabra nos lleva a alcanzar muchas promesas. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo llegué al conocimiento de la palabra, mis hermanos, llega uno derrotado, devastado, y empezamos a recibir el conocimiento. El cristiano empieza a recibir la palabra y se empiezan a ir las situaciones, se empiezan a esas fortalezas a derribar y empieza uno a caminar bien. Pero de repente se empiezan a levantar esas fortalezas, de repente se empiezan a levantar las situaciones otra vez. Y la única forma de derribar esto es con la palabra. Y la palabra de Dios vino a enseñarnos cómo derribar todo lo que inconscientemente hemos aceptado que ya no nos pertenece. Hemos hablado durante muchos años, traemos un conocimiento de nuestra vida. Hemos sido educados de una forma, traemos moldes, traemos muchas cosas que están, muchas de ellas, en contra de la palabra. A veces cómo les hablamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, inclusive cómo llegamos a hablar de nuestro propio cuerpo, cómo hablamos de nuestras economías, cómo hablamos muchas cosas inconscientemente. Y eso provoca, mis hermanos, que se levanten otra vez esas fortalezas. Por eso tenemos que tener cuidado para saber cómo hablar. Como cristianos nosotros estamos entrando a un terreno espiritual donde tenemos que modificar nuestra forma de hablar, donde tenemos que renovar nuestra mentalidad, donde tenemos que echar fuera todo ese conocimiento que nosotros muchas veces teníamos, que nos damos cuenta que nos estorba, que nos damos cuenta que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos. Y si no puedes congregarte, escucha los mensajes. Y si puedes venir a congregarte, gloria a Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos que son complicados. Estamos viviendo tiempos de muchos cambios, tanto económicos, sociales en nuestras vidas. Y es necesario que nos agarremos nosotros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se llegan tiempos, hermanos, de mucha bendición para la iglesia. Son tiempos donde la iglesia empieza a empoderarse. Y yo voy a retomar, cuando llegué al conocimiento de la palabra, el Señor me mostró un camino diferente. Se empezaron a caer muchas cosas, se empezaron a derribar cosas, empecé a recibir milagros tras milagros. Y yo sinceramente, yo pensé que así era la vida cristiana en todos. Y empecé a caminar, a trabajar y a darle gracias a Dios por todo lo que Dios había transformado en mi vida. De repente me invitaron a ministrar gente y me doy cuenta, mis hermanos, que hay situaciones tremendas en la gente, que no todos vivimos igual, que no todos hablamos igual, que no todos tenemos el mismo entendimiento. Y es cuando yo le pedí al Señor de todo corazón que me diera luz para yo poder dar esa luz a mis hermanos, para que esta luz que yo había recibido, esta bendición, esta palabra que yo había recibido, yo pudiera compartirla. Pero nunca me imaginé, con todo respeto y sinceramente, que yo iba a predicar. El Señor aquí me tiene y me trajo. Y es una bendición, mis hermanos, poder compartir esta palabra, porque esta palabra en estos tiempos va a resurgir de una forma tremenda. Esta palabra, porque yo he visto los milagros, he visto cantidad de milagros en mi vida, y algún día voy a empezar a contarles los milagros. Son milagros de poder que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo esta palabra, a medida que nosotros vamos caminando, en esa medida, mis hermanos, se van derribando esos argumentos, se van deshaciendo esas fortalezas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra de todo lo que ya levantamos. Vamos derribando fortalezas. Y la vida de un cristiano empieza a transformarse, mis hermanos, cuando se empieza a conocer sus derechos. Como cristianos nosotros tenemos derechos, pero así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Pero te voy a decir, hermano, las obligaciones no son muy pesadas. Es que tú te congregues, que tú aceptes a Cristo en tu corazón, que tú leas tu Biblia. Pero las obligaciones que nosotros tenemos, te vuelvo a repetir,
Son muy pocas, hermano. Bueno, pero son muy importantes para que empiece nuestra vida a tener cada vez una calidad de vida diferente, para que se empiece a acomodar nuestro matrimonio, para que nuestra economía empiece a transformarse, para que nuestra vida dé un giro tremendo. Entonces, nosotros tenemos derecho a la sanidad, mis hermanos. Nosotros tenemos derecho a más de 7,000 promesas. Tenemos derecho a la prosperidad. Tenemos derecho a tener una vida en paz. Tenemos derecho a tener una vida en orden. Tenemos derecho a vivir no como vive el mundo, a vivir de una forma diferente. Porque si nosotros empezamos a vivir de una forma diferente, el mundo se da cuenta. Y el mundo empieza a investigar, a ver a este qué le pasó. Este era el borrachín de la calle, esta era la chismosa de la calle, y ahora ya es muy diferente. Ahora ya empieza a cambiar, ahora ya no es aquella persona que era antes, y se empiezan a acercar a ti, hermano. Entonces tu vida se convierte en un testimonio, y muchas veces no necesitamos andarle predicando a medio mundo. ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio, mis hermanos, empezamos a impactar a la gente. Aquel que era corajudo, aquel que no permitía que se le estacionaran enfrente, ahora ya no es corajudo, ahora ya no hay problemas si se le estacionan. Ahora empieza a ceder, y eso lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, nosotros, como dije, tenemos ese derecho a la sanidad. Tenemos el derecho a vivir bien. Tenemos el derecho a ser diferentes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. El deseo de nuestro Padre, en 3 de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, es un deseo de Dios. Y sabemos que un deseo brota del corazón. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. Que nosotros estemos bien, que nosotros vivamos bien, que vivamos diferente, que nuestra economía sea distinta, que nuestra forma de vida sea muy diferente. Aunque el mundo nos presente otra cosa, las circunstancias nos presenten otra cosa, la situación nos diga otra cosa, lo que estamos viendo, aunque nos diga otra cosa. No importa que se levanten los gigantes y el mundo y la carne empiecen a argumentar otra vez en tu vida. Nosotros tenemos que poner los pies en la roca firme, en Jesucristo, y estar confiando de todo corazón que Él es nuestro ayudador, que Él está de nuestra parte, que Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un mundo espiritual que nos respalda, un mundo espiritual que está a nuestro favor, un mundo espiritual que pocas veces, mis hermanos, cuando empezamos, accedemos a Él. Hay situaciones que de repente llegan y lo primero que hace la persona es: voy a ver al compadre porque tengo esta situación, o voy a ver al amigo, o voy a ver a tal persona o a tal cosa. Hermano, están haciendo las cosas al revés. Tenemos que hablar con Dios, tenemos que comunicarle nuestro sentir, lo que estamos viviendo. 2 de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a ver este pasaje. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es muy necesario que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es muy necesario que nosotros entiendamos
qué es lo que nos pertenece, lo que Dios ya dejó, lo que Jesucristo en la cruz del Calvario dejó para nosotros. Tenemos que empezar a escudriñar las Escrituras, tenemos que empezar a entender qué es lo que ya nos concedió, qué es lo que es nuestro, qué es lo que nos pertenece. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos da la revelación. Estos tiempos son tiempos del Espíritu Santo. Estos tiempos son donde nosotros hemos estado siendo enseñados por el Espíritu Santo. Y lo hace de una forma muy sencilla. No es nada complicado que el Espíritu Santo de Dios nos empiece a enseñar. Muchas veces, hermano, cuando hay situaciones, en lugar de ir a una persona, en lugar de buscar a alguien o a algo, ve a la palabra. Ve a la palabra. Y vas a ver que en ese momento el Espíritu Santo te va a revelar por dónde es. Porque a veces, hermanos, hay una situación que no está muy fuera de control y vamos luego con el hermano. No está mal, somos el cuerpo de Cristo y está bien que nos ayudemos. Pero a veces el hermano se puede equivocar. Pero te voy a decir, Dios no se equivoca. El Espíritu Santo tampoco se equivoca. Por eso nos dio esta palabra para que nosotros seamos enseñados espiritualmente y nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nosotros podamos darle su lugar a nuestro hombre natural como le pertenece y darle su lugar al hombre espiritual como le pertenece. Tú y yo en este momento estamos acomodando las cosas espirituales. Al yo estar hablándote de la palabra y tú estás recibiendo este alimento, estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y tenemos que hacer un hábito de todo esto. Tenemos que hacer un hábito en nuestras vidas. Así como necesitamos el alimento natural, así como necesitamos el agua, necesitamos el oxígeno, necesitamos el sol, todo, necesitamos la palabra. Jesucristo decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y es lo que el hombre espiritual necesita. Por eso es necesario que acomodemos lo espiritual, que no dejemos de congregarnos. Y si tú que me estás viendo por este medio de comunicación tienes ese problema, pídele al Espíritu Santo que te vuelva a dar esas fuerzas para regresar a ese primer amor, porque son tiempos, como lo dije al principio, de mucha confusión. Y muchas veces se regresa uno, y cuando uno se regresa, desafortunadamente vuelve a los hábitos que el Señor ya te había quitado. Cuando una persona se regresa, se sale, dice la palabra de Dios que su estado viene a ser peor. Empieza a andar otra vez en el mundo y de donde el Señor lo sacó, se regresa. Y es muy triste, mis hermanos, porque sí sucede. Hay cosas que nosotros debemos de darle prioridad. Y la prioridad número uno es la palabra. La prioridad número uno para nosotros debe de ser la palabra de Dios. Nosotros convivimos con el mundo. No toda la gente con la que convivimos tiene esta enseñanza. Por eso en el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y muchas veces cuando andamos conviviendo en la calle con un compañero de trabajo o alguien, quieren levantarse esos gigantes en contra de nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no discutir con ellos. Dice la palabra de Dios que la palabra no es para contender. Y eso yo sé que lo hemos aprendido por muchos años. No debemos nosotros de contender con nadie que nos quiera traer su enseñanza, su doctrina. Tenemos que respetarlos y no entrar en esas discusiones que para nada aprovechan. Para nada aprovechan. Lo que aprovecha es la palabra de Dios y no estarnos involucrando tanto
en esas cuestiones. En el 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí está hablando del terreno espiritual, está hablando del hombre espiritual. Y dice aquí, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. No nos confundamos, no está hablando del hombre carnal, que vamos a juzgar al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, no. Está hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual puede juzgar las cosas. Vamos a ver porque esto es delicado. Dice, juzgar es deliberar, es relacionado a un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso, acerca de un asunto, de las acciones de una persona o emitir una sentencia, un dictamen sobre ella. Juzgar a un acusado. En el terreno espiritual nosotros tenemos ese poder de juzgar a una enfermedad. Llega esa enfermedad y con ese poder que el Señor nos dio en el nombre de Cristo Jesús, no perteneces a este cuerpo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo te doy sentencia de muerte en el nombre de Cristo Jesús y te largas de mi vida, te vas a los lugares secos donde perteneces. Y tenemos que empezar a hacer esos ejercicios. Cualquier situación que se presente en nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús, tú no le perteneces a mi hijo, dejas a mi hijo en el nombre de Cristo Jesús y te largas a los lugares secos donde perteneces. Cualquier situación, hermano, que se movió algo en la casa, que vimos cualquier situación, echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Dios ya nos delegó esa autoridad. Nosotros tenemos el poder delegado por Dios. Y aquí lo dice claramente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Podemos echar fuera cualquier situación que no pertenece a nuestro Padre Celestial. En Mateo 15:13 dice, toda planta que mi Padre Celestial, toda planta que no plantó mi Padre Celestial sea desarraigada. ¿Quién la va a desarraigar? ¿El pastor? ¿El líder? No, hermano. Nosotros tenemos esa autoridad. Y todo lo que nuestro Padre Celestial no plantó en nuestra vida, hay que desarraigarlo en el nombre de Cristo Jesús. Hay que echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el poder está en la iglesia. El poder está en ti. ¿Por qué? Porque tú y yo llevamos al Espíritu Santo. Pero de repente se levantan esos argumentos. Es que no es cierto, es que tú no puedes. Es que eso le compete al predicador, ese le compete al pastor. No es cierto, hermano. Tú y yo tenemos el poder delegado por Dios para echar fuera todo lo que nuestro Padre Celestial no ha plantado en nuestras vidas. Pobreza, te largas en el nombre de Cristo Jesús. Esta manía que traigo en el nombre de Cristo Jesús te largas y esta carne se sujeta. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos dio un espíritu de sabiduría, de amor y de dominio propio. Y tenemos que hacer uso de ese dominio propio para echar fuera todo lo que no nos pertenece. Marcos 16:17. Vamos a ver más evidencias de ese poder. Dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Hermano, esta es la evidencia del poder de Dios en ti. Y tú y yo tenemos el poder y la autoridad delegada por Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos el poder como la iglesia que somos. Nosotros estamos, el Espíritu Santo nos está capacitando para todo esto. Y la palabra de Dios es veraz, mis hermanos. La palabra de Dios es algo real. La palabra de Dios tiene movimiento, la palabra de Dios es acción. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, está viva y es eficaz, es rápida, es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano,
No hay cosa que se oponga a la palabra de Dios. No existe en este terreno carnal algo que se oponga a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como decía la profecía, mi palabra en tu boca es la victoria. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hay victoria en nuestras vidas. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, hay ganancia en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, se derriban fortalezas en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hay un cambio tremendo en el terreno espiritual, que si nosotros pudiéramos ver nos daríamos cuenta, mis hermanos. Pero esta palabra es una palabra poderosa. Y como les dije, son tiempos de mucha bendición. Son tiempos, mis hermanos, que yo en estos 14 años que llevo he visto cosas que jamás en mi vida había visto. Tengo 55 años y en mi vida jamás había visto tantos milagros, tantas cosas que hemos visto como cristianos, hermanos. Jamás. Por eso yo digo, son tiempos de mucha bendición. La otra vez nos hablaron de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Yo hace algún tiempo di un estudio en la congregación del Morelos, y a mí se me hizo muy bonito lo de la lluvia temprana y lluvia tardía, mis hermanos. Y les voy a leer. La lluvia temprana y la lluvia tardía está en Joel 2:23. Un amén, mis hermanos, cuando lleguemos ahí. Amén. Dice: y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es una gran bendición la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana y la lluvia tardía se utilizan en la Biblia como un término simbólico del derramamiento del Espíritu Santo. Estos términos están relacionados con la temporada de lluvias anuales de Palestina. La lluvia temprana caía durante el otoño, en el momento de que se sembraba la tierra, asegurando así la cosecha del invierno. Sin esta lluvia, la semilla no podía germinar, por lo que se era necesaria la lluvia para llevar a cabo la semilla. La lluvia tardía caía durante las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha. Era necesaria para hacer que la plantación madurase para la cosecha. Simbólicamente, la lluvia temprana significa el derramamiento del Espíritu Santo que aconteció a principios de la era primitiva, en Hechos 2. Esta manifestación del Espíritu Santo vino para germinar la semilla del Evangelio que se estaba siendo sembrada. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. Se manifiesta en los últimos días de la historia de la tierra y prepara el terreno para la cosecha que Cristo realizará en su segunda venida. La lluvia temprana capacitó a los apóstoles para realizar su obra prodigiosa. La lluvia tardía es uno de los mayores acontecimientos de la historia de la iglesia. Uno de los propósitos es fortalecer al pueblo de Dios para enfrentar estos tiempos de angustia. Hermano, ¿qué propósito ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón a favor de la humanidad? ¿Qué propósito? Contéstatelo tú. Si es, y yo digo, son tiempos de gloria, porque la iglesia tiene que ser fortalecida. Nosotros tenemos que levantarnos en poder, tenemos que empezar a conocer nuestros derechos, tenemos que empezar a aprender a derribar fortalezas, tenemos que empezar a echar fuera todo lo que nos estorba, todas las situaciones que han venido, que tuvimos en nuestra vida.
tenemos que aprender a echarlas fuera. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a capacitarnos, mis hermanos, para estos tiempos. Son tiempos de mucha bendición, son tiempos de milagros, son tiempos de prodigios, son tiempos donde el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros a favor de la humanidad, a favor de nuestros hermanos, a favor de la iglesia. Por eso es necesario, mis hermanos, que con más diligencia atendamos las cosas que son del Espíritu, que nosotros empecemos a tener más curiosidad, más interés por todas estas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. El sentir de querer venir a ayudar, el sentir de evangelizar, el sentir de empezar a trabajar en la obra, de que se tiene que levantar otra vez ese pueblo fuerte. Y vamos a verlo en Joel 2:1. Aquí está dando la profecía de lo que ya sucedió y de lo que va a suceder. Dice la palabra de Dios, Joel 2:1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extendió el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Esta fue la primera lluvia. Así vendrá un pueblo fuerte, semejante a él no lo habrá en años de muchas generaciones. Ya han pasado años de muchas generaciones, ya han venido muchas generaciones. Ya está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llamas. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Hermano, como el huerto del Edén es la tierra delante de ti. En el huerto del Edén, hermano, fue cuando Dios puso al hombre y lo sustentaba. Dice la palabra de Dios que había árboles de frutas deliciosas, que había un río que se partía en 4 brazos. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice aquí la palabra de Dios que el huerto del Edén está delante de nosotros. Y esto en el terreno espiritual yo lo veo que es muy grande y es muy poderoso. Y yo le pido al Espíritu Santo que te lo revele, que te revele qué puedes hacer tú en esta circunstancia. Tenemos todo para salir adelante. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el nombre de Jesús. La profecía nos está confirmando que el derramamiento del Espíritu Santo durante muchos años, ya nos han dicho, está actuando. Les digo yo, porque los milagros que yo he visto, hermanos, es algo formidable. Es una manifestación del Espíritu Santo tan fuerte que yo jamás lo había visto. En mi juventud yo llegué al conocimiento de la palabra, pero en ese tiempo yo jamás imponía, nunca vi que se impusiera manos, nunca vi una liberación, nunca vi un milagro. No lo critico, gloria a Dios, porque llegué a ese lugar. Pero llego a una edad madura, a la palabra, y empiezo a ver cómo los demonios huyen de las personas. Empiezo a ver cómo la gente se empieza a levantar en poder. Aquel que vivía en una forma precaria, aquel que vivía en una forma tremenda, de repente ya su vida cambió. ¿Por qué? Porque se acercó al conocimiento de la palabra, se acercó a Dios para que le sustentara. Y les vuelvo a decir, son tiempos de grande bendición. Y en la palabra de Dios, mis hermanos, la iglesia está enterada, tiene que estar enterada de todas las bendiciones, mis hermanos, de todo lo que el Espíritu Santo ha traído en estos tiempos. Aquí en Joel 2, 7, 8 y 9, está hablando de ese pueblo fuerte. Está hablando de ti, de mí. Dice: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada uno marchará por su camino. ¿Verdad que estos acontecimientos una persona que esté débil no las va a poder hacer? La va a hacer una persona que esté fuerte espiritualmente, una persona que esté bien, que tenga la palabra de Dios bien cimentada. Dice:
y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Yo no lo entendía esto hace unos años, pero ahora el Espíritu Santo me ha mostrado que estamos entrando por estas ventanas del celular a manera de ladrones. Estamos entrando a tu casa sin haberte pedido permiso. Estamos yendo más allá de nuestra ciudad, más allá de nuestro país, más allá. Estamos entrando por la ventana. La profecía se está cumpliendo. El Espíritu Santo se está moviendo, mi hermano, en la iglesia, en cada uno de los predicadores, y nosotros tenemos que ser diligentes a todo esto. Hebreos 12:1 dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tiempo, mis hermanos, que nosotros nos despojemos de manías, nos despojemos de pesos, nos despojemos de tanta situación que traemos, de tantos afanes que traemos. Empecemos a despojarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más importante en estos tiempos. Hemos visto las profecías del Señor y todo se ha cumplido. No hay nada que se haya pasado o que falte algo. Es tiempo de que la iglesia tiene que empezar a despojarse del peso. Es tiempo de que la iglesia empiece a quitar manías, a quitar situaciones, para que empiecemos a volar, para que el Señor nos empiece a llevar por donde nos quiere llevar, para que no seamos una carga para el hermano, una carga para el pastor, una carga para nuestra familia, una carga para nuestros propios hijos. Tenemos que empezar a despojarnos, a liberarnos y empezar a correr con paciencia esa carrera. Y esa carrera, yo lo hemos escuchado por medio de nuestro apóstol, no es una carrera es una carrera de velocidad, es una carrera de paciencia, de aguantabilidad, de aguantar, porque de que llegan las situaciones. Hermanos, estaba a punto de no venir. ¿Cómo es el enemigo? Es una tormenta pero tremenda. El agua nos llegaba a las llantas de los coches y estuvo los colononones. Veníamos angustiados, mi esposa y yo, siempre procuramos venir temprano. El enemigo pone trabas, pero se empiezan a derribar los argumentos. Y bendito es mi salir y bendito es mi regresar. Y Padre bendito, tú me abres paso donde no lo hay. Empecemos a hablar la palabra, a declarar la palabra. ¿Para qué? Para que corramos esa carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en el compadre, no en la situación, no en el patrón, no en la economía. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar la dirección. Él es el que nos va a decir por dónde. Él es el que nos va a llevar de la mano. Él es el que nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo Jesús. Este aplauso es para el Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña. Él es nuestro ayudador. Mateo 11:28. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dijimos Mateo, ¿qué? Mateo 11:28. Ahí estoy en el... No. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino
de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedo alguno entrar en una casa? ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermano, hemos aprendido que el hombre fuerte somos nosotros, no el enemigo. Y si muchas veces permitimos volver a regresarnos y estar atados otra vez, el Señor no va a poder hacer la obra. Tenemos que aprender a desatarnos, tenemos que aprender a liberarnos, a autoliberarnos. Esa situación que venía a mi vida, esa situación que volvió a regresar, con ese espíritu de dominio que tenemos, hay que echarlo fuera. Hay que despojarnos de toda situación. Hay que echar todo lo que nos estorba. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te llegarán por añadidura. El detalle es, como les dije al principio, que muchas veces nos afanamos y andamos buscando nosotros primero la añadidura y después a Dios. Es que ahorita no tengo tiempo porque mi negocio ya creció y tengo que estar trabajando en él, cuando antes yo le pedí un negocio próspero y el Señor me lo dio. Entonces dejas al Señor por la añadidura. Primeramente tienes que buscar las cosas de Dios, el reino de Dios, su justicia, aprender de esta palabra, empaparte de esta palabra, que tus hijos conozcan de esta palabra, que tu familia conozca de esta palabra, para que tú puedas transformar tu vida, para que tú puedas cambiar tu situación, para que tú puedas alcanzar esas promesas que Dios ha puesto en tu vida, mi hermano. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros ser de doble cara, una cara aquí y otra cara allá afuera, una personalidad aquí adentro y otra personalidad allá afuera. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que no alcancemos muchas bendiciones. Cuando nosotros actuamos de una forma muy distinta allá afuera como somos aquí, entonces hay situaciones. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es tiempo de empezar a sembrar esta palabra. Es tiempo de que si queremos frutos de bendición, de que si queremos recibir esa cosecha de bendición, de que si queremos recibir buenos hijos, de que si queremos tener un matrimonio en orden, empecemos nosotros a sembrar esos frutos espirituales, a hablar la palabra, a hablar bendiciones, allá no estar hablando maldiciones, allá no estar nosotros volteando al mundo. Nosotros tenemos que acercarnos a esta palabra. Tenemos nosotros que estar pendientes de todo lo que el Señor nos ha dejado. Nosotros tenemos en el terreno espiritual una vida muy bonita, mis hermanos, una vida de bendición. Y si todavía no la tienes, es porque algo está fallando en tu vida. Si todavía no tienes esa vida de bendición, si todavía no has alcanzado esas promesas, examínate. La palabra de Dios habla de que nos examinemos a nosotros mismos. Y Dios es fiel, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Pero ya cuando nosotros sabemos lo que sí nos conviene y lo que no nos conviene, entonces ya entramos en una situación de rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, no va de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que ser obedientes, tenemos que actuar como dice la palabra de Dios. Por eso Él nos dio su paz. Nosotros tenemos que estar en paz en todo momento. Y cualquier situación que se levante, tenemos que echarla fuera, mis hermanos. Tenemos que aprender a derribar esas fortalezas. Tenemos que empezar a poner más empeño en nuestra vida espiritual.
Tenemos que venir a aprender, pero con un corazón dispuesto a la palabra. Que esta palabra empiece a impactar en verdad en nuestras vidas. Que empiece a salir esas ganas de vivir una vida en el Espíritu, libre de situaciones, libre de conflictos. ¿Por qué? Porque si tú logras todos esos puntos, el Señor te va a llevar hasta donde no te imaginas. El Señor es el que te da los ministerios, mi hermano. El Señor es el que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El Señor es el que tu ministerio lo mueve. Muchas veces piensa la gente, no, pues es que no le caigo bien al pastor, por eso no me pone. No es cierto. Examínate cómo estás viviendo. Ve cómo le hablas a tu esposa, ve que no has cortado con eso, ve cómo le hablas a tus hijos. Dios pesa los corazones, mis hermanos. Dios ve en nuestro interior y a veces andamos echando culpas que no existen. Al contrario, nosotros debemos de estar orando día y noche por nuestros pastores, estar orando por los que nos están enseñando, por los predicadores, por el cuerpo de Cristo, estar intercediendo por ellos también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el ojo del enemigo, hermanos. El enemigo tiene la mirada puesta en nosotros, pero yo siempre he dicho, el enemigo está debajo de nuestros pies. Jesucristo en la cruz del Calvario lo dejó debajo de tus pies y Él no tiene ni siquiera derecho de tocarte un solo de tus cabellos. Porque dice la palabra que el que es nacido de Dios le guarda y el maligno no le toca. El enemigo no tiene derecho a tocarte, ni a ti, ni a tus hijos. Así es que no tengas temor, mi hermano, de emprender tu nueva vida en el Espíritu, de empezar a caminar fuerte, de empezar a trabajar en la obra del Señor. Es de grande bendición, es un privilegio muy grande trabajar para nuestro Padre Celestial. Y como les dije al principio, llegan situaciones, pero las situaciones que llegan serán 2 o 3, una fuerte, pero con la palabra de Dios no se levantan. Así como llegan, así se van. Y eso tiene que ser en todas nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y es ninguna arma del enemigo, ninguna arma del demonio, de la carne ni del mundo, tiene que prosperar en nuestras vidas. Nosotros estamos diseñados para tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de bendición. Y ese diseño nos lo dio el Espíritu Santo cuando entró a morar dentro de nosotros, cuando lo invitamos a vivir dentro de nosotros. Y hoy quisiera, mis hermanos, que si hubiera alguien aquí que quisiera ser transformado por el Espíritu Santo, que quisiera recibir esa bendición, hermanos, todos hemos hecho esta oración. Yo quisiera orar por ti para que el Espíritu Santo cambiara tu vida, para que te transformara y empezaras a vivir en el Espíritu. ¿Hay alguien aquí, mis hermanos? Pues yo veo puro pueblo de Dios, pero así tú que me estás viendo por el internet, es el momento. Este momento no es casualidad. El Espíritu Santo quiere entrar a morar dentro de ti. Yo quiero hacer una oración donde tú estés. Por favor, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas esta oración con palabras que tú escuches, porque el terreno espiritual debe escuchar que tú eres un hijo de Dios. Cierra tus ojos, yo voy a orar por ti. Padre Celestial, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que Jesucristo en la cruz del Calvario dio hasta la última gota de su sangre por mí. Él me liberó de la muerte. Y yo sé también que Jesucristo fue engendrado en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y en este momento, Señor Jesús y Espíritu Santo, yo abro mi corazón y te invito a que mores dentro de mí desde hoy y para siempre. Abro las puertas de mi corazón, yo me despojo de todo peso en el nombre de Jesús. Yo perdono a todo aquel que me hubiera hecho daño en el pasado. Yo perdono a aquella persona que me ha faltado. La bendigo y la perdono en el nombre de Jesús. En este momento, hermano, tú has recibido al Espíritu Santo. No hables más, cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre bendito, tú conoces los corazones de estas personas.
Tú sabes quiénes son, Padre Celestial, los que han abierto su corazón para recibirte, para que tú entres en su corazón. En este momento yo los pongo en el hueco de tu mano, Padre Celestial, para que tú les des sed y hambre, Señor, de esta palabra. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa y declaro, Padre Celestial, que ellos son sustentados por tu Espíritu Santo. Los pongo en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les sigue bendiciendo. Este fue el mensaje.